Adelante. Bueno, muy buenos días, amigos, en este sábado, pues bonito, lluvioso aquí en Puebla, nublado. Estamos aquí con nuestros queridos amigos Indalecio Güemes, maestro de Economía, el maestro José Humberto Sotelo Francisco. Bueno, Humberto Sotelo, más conocido como Beto, pero es el compañero teórico de las ciencias sociales. Y nuestro amigo, el gran maestro José Guadalupe Sánchez, nuestro Gatel, que también hoy lo vamos a desaparecer, hoy lo vamos a clausurar, le vamos a decir que ya no va a tener ningún derecho a hacer ningún comentario sobre COVID, porque pues no vaya a equivocarse. Ya está por ahí la peste negra, dándole duro a los argentinos, o el hongo negro, parece que se llama hongo negro. El hongo negro ya parece ser que también es mortal, entonces mejor ya no le damos chance a Gatell, no sea que la vaya a seguir regando. En lo dicho, nosotros el día de hoy tenemos un programa el cual tiene que ver con lo que sería la próxima gran tarea de los mexicanos, que es la situación de la consulta ciudadana por el juicio a los expresidentes. Sin embargo, dado que en esta mesa, aquí, los hoy presentes y todos los programas que nosotros realizamos son de análisis, son de consideraciones personales en los cuales damos un punto de vista, pero no de especulación, sino nos basamos en el análisis científico, tratamos pues con la gente y somos considerados académicos. En ese sentido, nosotros queremos precisar que todos los puntos de vista previos a la elección y posterior a la elección son producto del análisis. Vaticinamos muchas cosas que ocurrieron porque nos llevó a eso el análisis objetivo que hicimos sobre la realidad concreta que se vivía en el estado de Puebla y en algunos lugares de la República. En sí, esa es nuestra tarea, esa es nuestra función. Vamos a darle la voz a los compañeros para que nos den su punto de vista breve de lo que es o de lo que fue el proceso electoral en este 6 de junio del 2021. Empezamos con José Guadalupe Sánchez. Primero, qué bueno que ya el compañero Delfino está relax, el que venía estresado por la panga. Y además Sotelo también tuvo problemas en la panga, se descompuso y no lo van a creer, compañeros, tuvo que atravesar nadando. Y aquí lo tenemos como todo un nadador de la vida. Bueno, nada más una precisión que había que hacer por nuestro director y nuestro coordinador de programa, era de que efectivamente Facebook tiene una política de discriminación, pero también mercantil, y este programa no es en tiempo real, pero eso no le quita su contenido, y bueno, lo vamos a hacer llegar a todos nuestros radioescuchas o videoescuchas, para que tengan esta posibilidad de ver nuestro punto de vista, que como dice nuestro director es amplio, plural, pero progresista y de izquierda. Bueno, muy brevemente diríamos que el gobierno federal gastó más de 20,000 millones de pesos en contra de la pandemia, que ha sido prioridad nacional. Y se hace la observación efectivamente de que la anhelada meseta contra la pandemia, que se había planteado que era en julio, luego en septiembre, etcétera, etcétera, hoy sí podemos decir que ya llegamos a la meseta, que está controlado esta pandemia y que efectivamente ya se está vacunando a los de la edad de entre 40 y 49 años, y que tan solo aquí en el municipio de Puebla ya se está vacunando en los municipios conurbanos,
Y por otro lado también, esta próxima semana o en breve se empezará en el municipio de Puebla diciéndole a la gente que respete los tiempos y horarios y lugares que les corresponden. Y en ese sentido, pues la estadística es muy interesante porque tan solo lo que hoy tenemos en la zona metropolitana son 133 personas que están hospitalizadas, 37 con ventilación, y esto quiere decir que está controlado aquí como una política real del gobierno, del Estado, y prácticamente lo que se llama, lo que el maestro Indalecio dice, no bajemos la guardia y sigamos teniendo las precauciones para ir a la normalidad con precaución. Muy bien. Sigue vigente la precisión. Va a precisar mi amigo, pero yo lo único que quiero precisar antes de es que ayer en voz de nuestro gobernador a la mañanera se informó y que lo tomemos en cuenta porque si no luego hacemos grandes alaracas, manifestaciones y nos queremos acabar al gobierno, lo responsabilizamos de todo. Hay déficit de la vacuna para 40-49 y se suspende en algunos lugares. Esperamos, dice el gobierno federal, que llegue la dotación necesaria para cubrir a este nivel de edad. Sí, en este mismo sentido era lo que iba yo a precisar, pero además incorporar otro elemento. La derecha quiso vincular el proceso de vacunación con el proceso electoral. Y efectivamente el gobierno federal, el ejecutivo, mencionó que la llegada de las vacunas, su velocidad ha disminuido. Entonces, porque la derecha ha estado diciendo que como ya se terminó el proceso electoral, ya no le interesa al gobierno federal seguir con el proceso de vacunación, cosa que es, como siempre, una mentira. Entonces hay un elemento técnico a nivel de la demanda mundial, que es de manera impresionante, y que son elementos externos, pero que el proceso, el gobierno federal está haciendo todo lo posible para de nuevo tener abundantes vacunas para cubrir la meta, que todo el mundo esté vacunado en octubre. Muy bueno, Muchas gracias, maestro. Bueno, en concreto, vamos a lo que es nuestro oficio, el análisis. Maestro, le damos la voz a usted. Gracias, maestro. A muy grandes rasgos. Creo que con todo y los problemas que hubo, el balance electoral es positivo para Morena. Sí, ciertamente. Bueno, vamos a comentarlo detalle por detalle. Incluso las casas como Integralia, consultores, que no se distingue precisamente por ser una institución de izquierda, reconocen que Morena es la institución hegemónica. Es muy difícil para un presidente, para un periodo presidencial, la elección intermedia. Miren lo que pasó con Fox, Peña Nieto, no llegan como decimos los beisbolistas safe, siempre enfrentan problemas al momento, a la mitad de su periodo. Pero veamos datos. En la Cámara de Diputados, Morena y aliados retuvieron la mayoría absoluta con 281 escaños, pero perdieron la mayoría calificada, necesitarían ser de 2/3 partes. Pero bueno, aquí no sé por qué se hace tanto escándalo. Bueno, ciertamente, con estos 281 podemos reformar la Constitución sin el apoyo de otros partidos, pero se cuenta con los votos para aprobar el presupuesto, reformar las leyes y una reforma fiscal sin requerir el voto opositor. Pero bueno, para eso está la concertación política. ¿A poco todos los priistas van a estar cerrados? Todos los panistas, todos los demás partidos. Creo que hay formas para buscar la mayoría calificada en el caso exclusivo de reformas a la Constitución. En lo que se refiere al presupuesto, gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe, con esta mayoría podemos hacerlo. Dos, el PRI será el partido bisagra. En ese sentido, porque ciertamente, ya lo hemos dicho aquí, el papel del PRI siempre ha sido nefasto por el control que ejercen los presidentes. Pero no todos los priistas son nefastos.
Hay gente del PRI que llegan a estar más cercanos a Morena que mucha gente de Morena. Por eso les llaman prietos, porque están cercanos a Morena. Es cuestión, ya Obrador incluso hizo un llamamiento al PRI. Yo sabiendo, pues él proviene del PRI. En muchos aspectos cuestión de buscar la manera, ¿no? El PRI como control de los presidentes neoliberales ha sido nefasto, pero hay formas de buscar. Tiene que haber forma, ¿no? Es posible que la coalición oficialista busque. Entonces no está cerrada esta posibilidad. 3. El dominio territorial de Morena es cada vez más claro. Consiguió 11 de las 15 gobernaturas en disputa, que logró gobernarán 16, con lo que gobernarán 16 entidades federativas que suman casi la mitad de la economía y la población del país. Además, controlará el 52% de los 100 municipios más poblados. Hace rato, platicando de manera... Aquí, antes de empezar el programa, Indalecio subrayaba un aspecto. Se abrió un socavón, ya que está de moda la palabra socavón, enorme, que va desde Baja California, Sonora. Bueno, yo estoy orgulloso. Vaya, por fin. Mira, Sonora es un país. No es todo. Eres Es como Guadalajara. Ya estoy como el morrito que llegó de gobernador a Monterrey, que ya quiere separar a... El morrito ese fifí. Sí, sí. No, es un estado no reaccionario en el sentido de Guanajuato, Querétaro, pero es un estado bronco, así que odian el comunismo, no saben lo que es el comunismo. Pero mis paisanos son muy conservadores, por eso me corrieron, por eso estoy en Puebla. Los comunistas no cabíamos ahí. No, pero fue un triunfo casi de 2-1. Resulta que la disputa en Sonora, mi hermano, mucha gente alarmada, no va a perder Durazo, ahí sí las casas encuestadoras se equivocaron. Es uno de los aspectos que se subrayan en este balance, no solamente Sonora. Durazo ganó casi en 2-1. Y resulta que el grupo encabezado por Burs, hermano del exgobernador de Movimiento Ciudadano, estaban tan preocupados por el posible triunfo de Durazo que a 5 para las 12, no, renuncio, me adhiero al borrego Gándara, así le llaman al candidato del PAN, así le llaman al borrego, que ha sido siempre ha sido el gobernador, candidato, presidente de la derecha en Sonora. Pero es una derecha no tipo Puebla, no tipo Guanajuato, insisto. Pero aún así, con toda la adherencia de esos votos, Durazo salió adelante, cosa que me tiene realmente maravillado. Pero bueno, después hablamos de eso. El dominio territorial de Morena, pues aquí practicábamos, incluso creo, no veíamos la posibilidad de que fueran 15 gobernaturas, ganó 11. Muy bien. Y como decía el maestro Güemes, viene un socavón en términos metafóricos de Baja California, Sonora, Sinaloa ganó mi amigo, mi amigo, porque lo conocí cuando era el sindicato, él fue secretario del sindicato de trabajadores de la UAP, de la UAS, fue secretario de la Universidad de Sinaloa, fue rector, Rubén Mochamoy, un hombre muy progresista y muy inteligente, que proviene de aquellas gentes avanzadas de la izquierda como Liberato Terán Holguín. Bueno, sí, después hablamos de esto. Y después sigue Nayarit también. Incluso Colima, el único problema que aquí para la franja del Pacífico es solamente Jalisco, donde está el amigo. Me decían que tu amigo Alfaro, o de quién. Bueno, y se prolonga todavía por Guerrero, se prolonga hasta Chiapas, una maravilla toda la franja del Pacífico. En la franja es curioso ver cómo esos socavones, y en el lado no estrictamente hablando del Golfo o del Atlántico, pero sí, ahí empieza un socavón más cercano todavía al PRI, ¿no? Como es el caso de Nuevo León, como es el caso de Chihuahua, ahí el socavón tiene otros rasgos. Pero bueno, ganamos esa gobernatura. El PAN se consolidó, pues, lamentablemente, pero bueno, entre comillas, creo que exagera aquí entre Dalia, como la segunda fuerza política del país. Incluso muchos panistas han dicho, ¿cuál fue el triunfo? El mismo Madero, Gustavo. Dicen, oye, ¿pero por qué no somos tontos? ¿Qué ganamos? Se conserva como bastión, ¿no? Conservó sus bastiones en Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Yucatán, pero pues sí ganó más diputados, pero en lo fundamental no fue, como dice Madero, el mismo Gustavo Madero, un triunfo espectacular. Movimiento Ciudadano fue el único partido que creció en números de votos entre 2018 y 2021, pero perdió asientos en la Cámara de Diputados. Fallaron las encuestas en muchos aspectos atinaron, pero en lo que se refiere a la Cámara de Diputados, ahí hubo muchos errores, muchos cálculos erróneos. El voto diferenciado
hace rato platicábamos esto con el maestro Delfino y con el maestro Guadalupe, el maestro Indalecio, fue un fenómeno generalizado de esta elección. En 22 de las 30 entidades, Morena obtuvo un porcentaje inferior en las votaciones municipales. Eso lo hizo Integralia. Pero qué interesante, efectivamente. Mira el caso de Puebla. Si comparamos la votación de diputados federales favorables a Morena y la votación para el municipio de Puebla, para poner solo un ejemplo, es notable la diferencia. Quiere decir que hay un electorado ya culto, un electorado, no solamente el electorado switch, que se guía por una decisión repentina, no, es un electorado pensante, es un electorado que puede diferenciar entre darle el voto a un determinado candidato, como resultó aquí con Claudia Rivera, y los diputados de Morena. Yo, en lo personal, ahí Delfino parece ser que tiene su propia interpretación, con todo respeto. Yo no creo que haya sido, porque el otro día tuvimos una reunión con otros núcleos, y algunos compañeros, no, ya se viene la derecha, recalcitran de la misma derecha. No, yo creo que no. Yo creo que Eduardo Pérez, no estoy diciendo que no sea derecha, no, pero yo creo que sabe que estamos en un contexto guiado por Morena. Él, yo creo que si es inteligente, va a tener el cuidado de tomar políticas derechistas. Va a tener que tener cuidado, porque sabe bien que el voto fue contra, bueno, no me gusta decirlo, con el perdón del maestro Delfino, contra Claudia. Por errores, no es personal, por errores, falta de etcétera, etcétera, ¿no? No vamos aquí a personalizar, pero pues a veces te cobran caro los errores. Bueno, a 8. A nivel estatal, no se observa, sí, es interesante esa relación, esa correlación entre los votos federales favorables a Morena y la votación aquí en el municipio. En el Congreso Estatal, Morena y aliados retienen la mayoría con 25 de las 41 curules. Pero sí también perdimos la mayoría calificada, pero también yo creo que puede haber negociaciones, ¿no? El dominio territorial de Morena es cada vez más claro. Consiguió junto con sus aliados 45 municipios y más diputaciones que sus adversarios. Pese a que a Puebla perdimos aquí Cholula, los 2 Cholulas, Coronango y Cuautlancingo. O sea, aquí el PRI fue dramático, de 80 y tantos quedó en 40, ¿no? Ahí el derrotado fue el PRI. El PAN se consolida, igual que a nivel nacional, con la segunda fuerza del Estado. Movimiento Ciudadano tuvo 3 diputaciones en 2018 y ahora solo 1. Fallaron en términos generales las encuestas. El voto diferenciado fue un fenómeno notable. Y una cosa que no mencionan las encuestadoras: el voto nulo. Hubo muchos votos nulos. En Puebla como 23,000, aparentemente no es una cifra grande, pero es aquella gente que decidió ir a la urna. No es el voto que del ciudadano que dice, ¿para qué voy a la urna? Mejor me quedo aquí en casa. No creo, no. El voto nulo es aquel voto que del ciudadano que quiere votar, que hace valer su derecho y que va a votar aunque sea nulo. Interesante. Es un proceso electoral muy interesante, muy complejo, y que no podemos decir esto favoreció al PAN, esto favoreció al PRI. No. Creo que es una sociedad plural, compleja, que creo que de todo lo que pasa, Morena, como dice por ahí la llevamos. Perdón, me extendí. No, señores. Perdón. No, señores. Muy bien, maestro. Yo creo que ahí la dejamos con su análisis, porque ya no sería, ya no caben opiniones en ese análisis tan completo. Pero bueno, le vamos a dar chance a nuestro comunicólogo de economía. Bueno, sí, tiene razón el maestro Delfino. Digamos, lo que planteó el maestro Sotelo, muy bien, me gustó mucho eso del socavón. Yo le agregaría el socavón geográfico. Digamos, es muy interesante, digamos, toda la franja del Pacífico que tiene que ver con el avance no solo es de Morena, sino yo creo que hay que resaltar, todavía se logró, todavía el tsunami del 2018 de Andrés Manuel alcanzó para esto. Me da la impresión de que, digamos, las políticas correctas a nivel federal se traducen en este empujón. Creo que sí es muy importante destacarlo. Y la otra, nada más para complementar, ya no voy a ahondar sobre lo que ya lo dijo muy bien el maestro Sotelo. Yo quiero 2 cosas. Uno,
Los partidos e incluso los medios de comunicación han estado insistiendo que se perdió la mayoría absoluta. Primero, quiero que se utilice la lógica simple y yo no he encontrado el razonamiento en términos de la mayoría absoluta, es decir, que se había perdido. ¿Cuál es la mayoría absoluta? Es decir, de 10, pues la mayoría absoluta son 9, ¿no? 8, una cosa así. Y entonces, efectivamente, es la mayoría simple. La mayoría absoluta nunca se tuvo. Nunca, nunca, nunca. ¿Sí? O solo que se refieran a la mayoría absoluta que sí lograba el partido del gobierno, el PRI en sus mejores tiempos. O, por ejemplo, cuando ganaba Porfirio Díaz, ganaba con 99% de los votos. 99.9. Exactamente, sí, arriba esa es la mayoría absoluta, yo creo. Y entonces, para no complicar las cosas, es la mayoría simple, ¿no? Es decir, y ahí efectivamente, para hacer las reformas se necesitan 2/3 partes, y como lo dice el maestro Sotelo, es un asunto de consenso y es utilizar ahí la discusión y para poder lograr eso. Bueno, para las reformas constitucionales, además, se requiere más del 50% de los congresos, cosa que se logró. Entonces, creo que sí es importante remarcarlo. Y por último, la parte es interesante, es decir, cómo después del 2018 las calificadoras pega y pega. Es decir, con lo que acaba de suceder, se dio consenso a nivel internacional, ¿sí?, de que efectivamente aquí hay un proceso democrático. Vinieron los de la ONU, no, los de la OEA, y no tuvieron elementos como para decir hay un proceso cochino, en fin, como Almagro ha estado definiendo muchos procesos electorales en América Latina. La posición de los Estados Unidos también, digamos, se consolida lo que con este resultado la política exterior de Andrés Manuel López Obrador. Entonces quería yo y terminar con esto. En el caso de Puebla, es decir, las fuerzas, digamos, que están actuando por parte de Morena y fuera de Morena, que están en el movimiento de regeneración, creo que se deben de serenar y hacer un buen análisis objetivo. Bueno, sabemos que él se acapara el micrófono y puede que aquí termine el programa, pero le vamos a dar chance de platicar. Habló de Gatell, dijo que 1 minuto, y cuando hizo la función de Gatell se agarró 3. Entonces, imagínese, va a ser el análisis de la elección. Bueno, le daremos chance. José Guadalupe. Bueno, dos temas es que antes de abordar, yo espero que no pasarme de 4 minutos. El primero es que queremos desearle a todos los, casi ya estamos terminando, que la pasen muy bien los padres de familia, aunque algunos hijos mal paguen. Y luego, el otro tema es que se me hace de suma importancia, que no se abordó rápidamente, es la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Harris, y que creo que es bien importante porque efectivamente, como de alguna manera lo dice el maestro Indalecio, la política del Estado, la derecha los trata de criticar, y ellos apostaban a una relación ríspida digamos, de muchas contradicciones, de que se iba a marginar a la política del Estado mexicano, y vemos que hoy el gobierno de Estados Unidos ya no plantea tanto esta idea del patio trasero, sino que efectivamente ya hay más respeto hacia la política exterior del Estado mexicano, y vemos como la vicepresidenta Harris viene aquí en una idea de cooperación y no de sumisión. Y qué bueno que el gobierno federal asume esta actitud Estrada y además de reivindicar la soberanía nacional en el interés del país. Muy brevemente, como dijo el compañero coordinador Delfino, creo que ya con todo lo que dijo el maestro Indalecio y el maestro Sotelo, que además hoy me tiene impactado porque
tiene el nombre del Papa actual, se llama Francisco, y bueno, son lúcidos los dos, por cierto. Y no por eso nos vamos a persinar, ¿verdad? No, claro. Es el padre. Atrás Satanás. Si Francisco trae a Satanás atrás, este no lo traerá. Y que por cierto, antes de terminar, estamos dando a conocer precisamente su libro. Se llama Falconer, entre nosotros. Francisco Humberto Sotelo, para que nuestros radioescuchas lo puedan comprar. Entonces, es un libro muy interesante y ya está a la venta, está en $1 millón cada libro. Bueno, entonces, creo que yo coincido mucho en el tema, no tanto de lo que decía el director, de que era un tema que parece que ya está agotado. Yo digo que no, que el proceso electoral nos da para muchas perspectivas, de incluso de los escenarios al 2024. Efectivamente, sí hay, yo digo que el presidente de la República jugó un papel importante, tiene mucha legitimidad y tuvo mucho peso en el proceso electoral, que incluso más allá de la manera de cómo se eligieron a los gobernadores y diputados, Morena efectivamente tiene mayoría simple en el Congreso, y esto ya le va a permitir al presidente de la República holgadamente aprobar su presupuesto. Donde sí tiene que entrar en un proceso de negociación, como dice el maestro Sotelo, es no solamente ir con el partido bisagra, que puede ser el PRI, pero yo diría que aquí el Verde Ecologista y propio Convergencia estarían ahí en la idea de que el Estado, el gobierno federal tendrá que pactar esos cambios constitucionales que se están planteando, como es la Guardia Nacional, como es el tema de la reforma electoral y la reforma energética. Me parece que esos son temas vitales y que yo creo que aquí no se le ha dado, como el otro día decía el maestro Indalecio, no le hemos dado esa contundencia, ese valor de todas las reformas constitucionales que en estos 2, 3 años ha aprobado el Ejecutivo. Creo que eso va a hacer avanzar mucho al país. Y entonces, en ese sentido, a mí me parece que el gane de 11 gobernaturas pone a Morena en una hegemonía a nivel nacional, pero yo diría que sí, había que reflexionar porque las condiciones pueden cambiar y sí hay mucha reflexión sobre lo que pasó en la Ciudad de México al perder 9 alcaldías que fueron muy bien, digamos, receptuadas por la oposición y creo que esa es una reflexión porque finalmente quien ha puesto, y es el llamado que se hace a los chilangos, quien ha puesto la pauta y la dinámica para que este país cambie, ha sido la Ciudad de México. Claro. Y creo que en el 2024 esa emergencia de la clase media progresista va a salir a las calles y nuevamente va a derrotar en las urnas a las posiciones de derecha y conservadoras. Y creo que en ese sentido ese sería el gran reto que tiene. Y por otro lado también esta idea de cogobernar en términos del aspecto legislativo. Yo decía que da mucho por qué hablar porque finalmente lo que hoy está en la disyuntiva es si la oposición, que ha sido, yo diría, muy virulenta, se pone a trabajar bajo una perspectiva de los grandes problemas nacionales o si en estos 3 años se va a dedicar a torpedear al gobierno federal. Y por otro lado, creo que inevitablemente al gobierno federal no le queda otra más que también ir a la mediación para ir consolidando las transformaciones que necesita el país después de la pandemia. En el caso del municipio de Puebla, se tiene todavía mayoría en el legislativo, sí se perdieron diputaciones a nivel federal y estatal, pero finalmente hay una hegemonía del partido Morena. Y yo solamente quisiera referirme, y ahí quisiera terminar para que nuestro coordinador también se dé su justificación teórico-metodológica de sus posiciones ambiguas, no es cierta. Es que al final del día, en el caso del municipio de Puebla, hace rato el maestro Indalecio, porque luego ya no nos da tiempo, porque sí tenemos que hacer prisa para terminar el programa, estábamos discutiendo qué pasó en el municipio. Y hacía en esta cuenta de lo que pasó en términos electorales, la diferenciación del voto duro, la diferencia también lo hacía el maestro Sotelo,
del abstencionismo, la diferencia del voto diferenciado, que es lo que prevaleció en Puebla. Y entonces, aquí yo diría que se ideologiza mucho la emisión del voto, y no, compañeros. Aquí y en China y en la Ciudad de México, y como lo vimos en la Ciudad de México o en otros lugares, a las personas pueden tener un grado de conciencia y de ideología para emitir su acción política, pero en el problema terrenal, los ciudadanos quieren soluciones. Y en ese sentido me parece que el posicionamiento del equipo de Claudia es limitado, es acrítico y no es consecuente con la realidad. Porque yo diría, ¿cómo es posible? No estamos, y yo ya en otro programa decía, no estamos en la elección de consejero universitario de la universidad o de la mesa directiva de la secundaria o de la prepa. Estamos en una lucha por el poder, y la lucha por el poder, en términos de la propia esquema de legitimidad y legalidad, se deben hacer efectivos los recursos. ¿De qué sirve quejarse si no emitió sus acciones jurídicas en las instancias legales correspondientes? Eso se me hace un claro error, incluso yo diría de cierta irresponsabilidad. Y luego lo otro, que creo que nos ayudaría a los que creemos en la Cuarta Transformación, es hacer un análisis crítico de la gestión gubernamental de Claudia Rivera. Y aquí no se trata, ¿sí?, de que efectivamente, porque yo luego tengo mucha discusión con algunos compañeros, que yo soy fundador. Quisiera decir que la lucha de Morena y lo que decidieron los ciudadanos es darle todo el apoyo de Morena, más allá de su propia militancia. Y el otro tema que me parece que no ha querido discutir algunos morenistas es qué pasó precisamente en términos de su estrategia de campaña. Creo que son temas que debíamos de abordar, y por otro lado ir en los próximos 3 años a recuperar la capital y consolidar las transformaciones de la Cuarta Transformación. Luego entonces creo que me quedan 10 segundos. ¿Cómo lo ven? Ya cada día está mejorando, pero era necesario hacerle el llamado a nuestro amigo José Guadalupe Sánchez, porque Gatell ha dejado ya de transmitir a nivel nacional y él lo va a dejar de hacer aquí a nivel local. Ya estamos esperando la otra enfermedad, se llama el hongo negro. Entonces, bueno, entrando en materia, el asunto de la cuestión electoral. Bueno, yo estoy serio, pero por otras cosas, si me ven serio, por otras situaciones. Pero estoy muy contento con los resultados electorales, en el sentido de, es una alegría crítica, porque sí debemos de no olvidar que la autocrítica es muy importante, y donde se falló, simplemente la gente no quiso satisfacer a gente que se encaprichó con el poder. Hay lugares en donde la reelección no funciona. Hablamos de Cuautlancingo, hablamos de San Andrés Cholula y hablamos de Puebla. Aquí cerquita, ¿para qué nos vamos tan lejos? No funcionó. Simplemente hubo conciencia y dijeron no más con estas personas, porque cometieron errores o dejaron de trabajar o no le dieron la oportunidad a otro de participar. En el caso de Puebla es muy lamentable la forma en que Claudia Rivera se encaprichó con querer ser la presidenta municipal nuevamente, sin haber hecho nada durante estos 2 años y medio de gobierno. Es lamentable que quienes tengan que pagar los platos rotos sea la sociedad, y pues aunque no lo digamos, pero ya con los números que nuestro amigo Humberto Sotelo ha manejado y algunas de las consideraciones que han hecho José Guadalupe Sánchez y el maestro Indalecio Güemes, está claro que la gente, a pesar de que pudo haber dado su apoyo a Morena, el efecto más importante, y lo vamos a ver si en algunos otros programas nos dedicamos a analizar con números,
fue el efecto Claudia. Es muy lamentable. Se ganaron 4 distritos electorales locales en Puebla y se perdieron 2. Se ganó nada más una diputación federal, que es la 06, y se perdieron las otras 3. En esos lugares la diferenciación de votos, sí, por eso se ganaron, pero Iván es local, es del 19. Entonces, en esos distritos, la diferenciación de votos fue clave. Puedo platicarles del distrito 20, donde la votación por Eduardo Rivera se reflejaba en los resultados en las casillas. La votación en la que perdía Claudia, pero la votación en la que ganaba el diputado de Morena local y el diputado de Morena federal eran tremendos. El efecto con negativo de Claudia pegó en todos lados, y eso no lo va a aceptar la señora. Eso no lo va a aceptar porque ella y sus personeros nada más han buscado culpables y no sabe que los culpables están ahí, en su casa, empezando desde ella misma. El efecto en el distrito 11, Saúl Huerta pegó, y sin embargo, la diferenciación de votos para que la señora con un apellido medio raro, panista, tuviera el triunfo, fue solamente de 2,000 votos. Carlos Hernández, sin haber hecho campaña, cargando con el peso de Saúl Huerta, la gente votó por Morena. Eso mismo sucedió en distintos lados. El distrito 16, ahí perdieron la de Morena porque Claudia restó muchos votos. Solamente doy los resultados de la Margarita, por ejemplo. Un conjunto habitacional dicen que es del PAN. Sin embargo, ahí tuvo resultados muy, muy cercanos entre Morena y el PAN. Pero el efecto Claudia ahí estaba presente. Claudia perdió en esos lugares. Entonces, si hacemos un recorrido por todo la capital poblana, vemos que el efecto Claudia fue negativo. Fue negativo y esa es su responsabilidad. Eso no se puede olvidar. Para ninguna de las personas que militan o no militan en el partido Guinda. Esta situación es la que debemos analizar y que refleja pues un resultado parcial, pero a nivel nacional pues tenemos ya los números, haciendo alianzas, llevando a buenos acuerdos con los grupos de partidos políticos con los que se hizo alianza en el 2018. Vamos a tener una mayoría calificada que nos permita sacar adelante algunas propuestas de reforma constitucional y, ¿por qué no soñar? Ojalá y se pudiera trabajar lo que sería un nuevo constituyente. En esos términos creo que deberíamos de ver la elección, no sin antes dejar claro aquí con mis compañeros que debemos ser muy autocríticos y hacerlo llegar hacia la gente para que, si nos dan la posibilidad de abrir el padrón en Morena, darle la oportunidad al pueblo de que milite en Morena. Claro. Porque de otra manera sería exclusividad nuevamente de los delincuentes
que traficaron con candidaturas en el partido, que vendieron candidaturas y que únicamente se pusieron ellos y sus familiares para ocupar las curules. Qué lamentable, pero así fue. Finalmente, este programa pues no es para ensalzar ni tampoco descalificar a diestra y siniestra. Es para que retomemos conciencia y lo califiquemos hacia el pueblo así, lo hagamos llegar al pueblo así, tomemos conciencia de lo que va a ser nuestra patria en estos 3 años que le restan a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y una tarea inmediata que hay es el juicio a los expresidentes, a los que trajeron el neoliberalismo y lo implementaron en México. Eso es una parte importante y pues cada quien va a dar su punto de vista. Nosotros decimos que invitamos a toda la sociedad a sumarse, a castigar a los responsables del neoliberalismo. Maestro Indalecio. Bueno, miren, primero antes de entrarle al tema, que creo que sí es muy importante y estaba ya programado, sí, quiero hacer un señalamiento en la intervención del maestro Delfino. Yo creo que hay que hacer efectivamente lo que hizo ahorita de manera breve, pero muy ilustrativo. Hay que hacerlo, digamos, para todo el Estado. Yo creo que es muy importante porque si no analizamos objetivamente lo que sucedió, o sea, no solo en Puebla capital, sino a nivel del Estado, podemos seguir cometiendo errores. Y yo quiero solo señalar, por ejemplo, en este cuadro de las presidencias municipales, por ejemplo, hay casos como Tepeaca, que en el 2018 no se ganó por parte de Morena y ahora sí, por ejemplo, ¿no? Entonces, está cambiando pues la geografía o el socavón regional o estatal, y entonces creo que sería interesante efectivamente con datos y hacer un análisis, hacer una mesa específicamente para el caso de Puebla. Bueno, ahora entramos efectivamente, creo que hay que darle contexto a esto de la consulta el juicio a los expresidentes. Miren, creo que si se ha caracterizado este nuevo periodo que se abrió a partir del 2018 es estar empujando y empujando, o sea, porque creo que nos hace falta mayor fuerza para tumbar o de quitar los muros que todavía existen. Recuerden que incluso en campaña antes del 2018, es decir, por ejemplo, en los 70, que se comienza a plantear el juicio a los expresidentes, en este caso Díaz Ordaz, Echeverría por el 68 y el 10 de junio, pero era un asunto abstracto. Ahora tenemos la oportunidad, en este proceso se abrió para poder poner en la mesa de los acusados a los responsables de lo que ha sido la política económica en este país. Creo que es muy, muy importante, es decir, no se trata solo de un acontecimiento más, es decir, salimos de un proceso y entramos al otro, y yo creo que es muy importante que salgamos, que estemos, que apoyemos, que seamos agentes de este cambio, y porque es la primera ocasión que se va a poner a juicio este caso, este tipo, algo que era intocable, que incluso es también la oposición va a estar en contra, pero también hay que recordar que pusieron obstáculo tras obstáculo y obstáculo para evitar esto. Recuérdense de las 2 millones de firmas, más de 2 millones de firmas. Yo creo que aquí nosotros pusimos la nuestro granito de arena, se logró más de 2 millones de lo que se requería. Eso fue un avance muy importante,
porque si no se lograba eso, iba para atrás. O sea, eso. Y la posición del Ejecutivo fue que también, digamos, él podía meter también esa iniciativa. Entonces fueron por dos lados, ciudadano y por el Ejecutivo, hay que recordarlo. Entonces, pues es muy importante porque revisando ahí algunos datos, se necesita más de 30 millones de votos para hacerlo vinculante. Es decir, yo he escuchado a algunos compañeros de Morena que dicen que bueno, con que sea el asunto mediático, se acabó. No es mediático esto, ¿eh? Es decir, tiene que ser, digamos, apabullante, es decir, poner, a ver, ¿por qué vinculante? Si se logra, creo que es el 40% del padrón electoral, si se logra, ponemos que se hagan expedientes para los distintos presidentes, desde Salinas hasta Peña. Es decir, se abren expedientes y el Poder Judicial, aunque no lo quiera, o sea, tiene que hacer indagatorias sobre distintos acontecimientos, responsabilidad de cada uno de estos presidentes. Entonces, yo creo que es o sea, que se haga conciencia de que es otra tarea también muy importante que tenemos para el 1 de agosto. Es decir, es fundamental participar e impulsar. La otra cuestión es que es la primera ocasión también, acabamos de pasar el proceso electoral, que es fundamentalmente la democracia representativa, y el 1 de agosto va a ser la democracia participativa. Es decir, hay que darle sello de originalidad, digamos, una nueva etapa donde la democracia participativa no solo es un asunto que queda como letra muerta, sino volviéndola como parte nuestra, como parte de los ciudadanos. Si no lo hacemos, es decir, es un corte también, o sea, es un corte en términos históricos con esto, con nuestra participación ciudadana, con la democracia participativa. Entonces, yo llamo a que nos incluyamos, seamos agentes y en este proceso incluso pueden ir a votar hasta gente, digamos, gente que, por ejemplo, votó por cualquier otra opción en el municipio, porque es algo que tiene que ver, que va más allá de Morena, de PAN, de Movimiento Ciudadano, de PRI. Por eso creo que sí es muy importante, es parte de la cuarta transformación, como un sello, es la participación ciudadana, es la democracia participativa, y digamos, es una invitación también a los otros a que se incorporen en este proceso, porque también fueron afectados. Muy bien, me gustó. Yo creo que Delfino, a pesar de lo que dijo antes del programa, con lo que dijo ya me alivia, porque estábamos pensando que él había renegado de sus críticas. No voy a decir personas. Hace rato lo pensábamos enviar por la panga del desprecio. No, muy interesante. No, lo que dijo ya se reivindica, la vamos a volver a... Ya pensábamos buscar un Caronte que guiara la banca, que esta panga al otro extremo, así como sucede en la mitología griega, ¿no? Caronte es el barquero que lleva a los condenados allá al infierno, exacto. No, ya Delfino con esto no sé si sin querer queriendo o explícitamente coincide Delfino con lo que dijo últimamente el maestro Güemes. La democracia participativa, también lo dijo Delfino, al momento, ciertamente Morena debe reestructurarse, pero no Morena como aparato, no el Morena de los evangelistas, de los Garmendia, de los... sino Morena, sí, el aparato de Morena. Por eso creo que quedó fuera Garmendia. Sí, hay que aplaudir. Qué bueno. Pero aquí el problema no es solamente el aparato de Morena o los núcleos de Morena, sino
Morena y el sector social de simpatizantes que respaldan a Morena. Aquí debemos efectivamente, la única manera de llevar salud a Morena es involucrando a la gente, para abrirle paso a eso que el maestro llama democracia participativa. Parece una frase común, de sentido, no, es el gran problema que tienen las democracias, que consideran que solamente a la hora del voto, la democracia electoral, la democracia representativa, pero se olvidan de la democracia participativa. Es el viejo debate, guardando, no voy a teorizar, como dice el maestro, no, el viejo debate entre la democracia directa y la democracia indirecta, representativa. A ese respecto, bueno, no quiero hacer alusiones, pero la persona más clara que planteó esto fue Rosa Luxemburgo. No se trata de que haya parlamentarismo, como decían los socialdemócratas solamente, o que haya solamente democracia, la democracia del pueblo, la democracia asambleísta, no, debe haber las dos, democracia directa, o sea, la democracia participativa, y la democracia electoral, indirecta, representativa. Mientras no logremos articular esta democracia representativa, democracia participativa, por eso hay esas fallas en la democracia. En la medida en que Morena logre involucrar a todo el pueblo, empezando por aquí, por esta consulta, va a ser fundamental. Indirectamente, nada más quiero hacer referencia a lo de Morena. Decía mi jefe, Lenin, es más grave no reconocer un error que haberlo cometido. Es una frase que siempre me ha fascinado de Lenin, como todas. Nuestro sacerdote, nuestro profeta, no le digo de broma. No, jefe Lenin. Esa frase de que es más grave no reconocer un error, ciertamente, yo creo que ahí es un exhorto al grupo de Claudia y a Claudia, de que se dediquen un poco a reflexionar cómo quieren volver otra vez a polarizar las cosas. Anunció ella que quiere gobernar Morena en Puebla, porque cuenta con el apoyo de mucha gente en el Distrito Federal. Por favor, yo creo que ella y su burbuja, creo que forman, la política forma parte del triunfo y la derrota, forman parte. Yo creo que ella todavía puede desde un momento recuperarse. No está escrito que una vez que la derrota, que ya no, pero debe ser madura. ¿Cómo propone ahorita buscar la dirección de Morena? Polarizaría. Yo creo que Moreno ahorita necesitaría un baño de gente joven, de gente nueva. No joven en el sentido fisiológico, sino un nuevo rostro, involucrar a la gente que decía Delfino, maestro Güemes, cuánta gente hay capaz, que no son los viejos, los políticos ya mañosos, los evangelistas, los Garmendia, que quieren obviamente solamente las diputaciones, las pluris, no, yo creo que aquí viene un nuevo reto, reformar a Morena y no el aparato, sino todas sus relaciones con el sector, con su gente, para impulsar eso que el maestro D'Alessio llama democracia participativa. Creo que esto es una aportación fundamental y que deben entender todos los compañeros de Morena. No se trata solamente de buscar un consejo estatal bien morenista, sino buscar que recuperar lo que había en Morena, antes del 2018 me acuerdo que había en cada núcleo, hasta en las cantinas había núcleos de Morena en todas partes. Desapareció todo eso una vez que Morena llegó al poder. No, eso es un gran error, como decía Álvaro Linera, el brazo derecho de Evo Morales. Mientras no se conserven esos sectores, mientras no haya democracia en cada barrio, en cada esquina, no se puede asegurar el triunfo. Compañero José Guadalupe Sánchez, ¿quiere cerrar el programa? Ya no dijiste Gatell, ¿por qué no dijiste Gatell? Bueno, compañeros, Ya. aquí ya me hicieron una crítica nuestras compañeras del grupo Contrabloque, el cual los saludo fraternalmente. La compañera Socorro Quesada dice que es voces de machos. Y yo le digo que no, que no somos misógenos, y que, como dijera compañero Sotelo, somos misógenos democráticos y liberales. Y vivan las mujeres. De tal suerte que un gran saludo a la compañera Elba Cerezo, a la compañera Rosa María Vilés, a la compañera Pato y la compañera Socorro, y al compañero Felipe Ortega. Y que este lugar puede estar abierto, según con nuestro director, que podía ser el feminismo y la lucha de las mujeres, y solamente había que coordinarnos con nuestro director en tiempo para ver si pueden venir acá, más que aquí se pasa con panga, porque es casi llegando a Valsequillo, Se los advierto para que vean que este lugar es plural, como ya se dijo. Bueno, muy brevemente, mucho se ha hablado sobre los juicios políticos
Y bueno, revisando un poco y esta información que tenemos de lo que ha pasado con los juicios políticos. En el 2006 se hizo efectiva el juicio por genocidio a Luis Echeverría Álvarez, que por la edad está pasando en su casa esta etapa carcelaria, que bueno, ha de ser una mansión, y a mí me gustaría estar así también, encarcelado. Sin embargo, los delitos, que yo digo que falta mucho que decir sobre el 68, pues él era el secretario de Gobernación, luego el jueves corpus el 10 de junio precisamente que pasó de 1971, sí lo hace corresponsable como autor, ejecutor de lo que pasó en el 68. Bueno, y que la justicia fue tarde, pero llegó, y creo que eso es bueno porque esos tipos de hechos de las decisiones del Estado no pueden quedar impunes. Y luego este juicio que se le hizo en 1998 en la detención en Londres a Pinochet, en donde después el juez Garzón lo quiso llevar a España, después hubo un trámite y finalmente se reconoció que Pinochet había hecho un genocidio al pueblo chileno, que fue muy costoso. Bueno, aquí en la universidad vimos a varios chilenos que tuvieron que emigrar porque efectivamente no había libertad y sobre todo a los que eran opositores se les desaparecía, no había un proceso y sin lugar a dudas es de los gobiernos más autoritarios y represores de ese hoyo negro que fue América del Sur. Y luego en 1989 se quiso enjuiciar a los responsables de las jesuitas en El Salvador, y creo que hay antecedentes precisamente de los abusos del poder. Por cierto, en donde Estados Unidos nunca ha querido suscribir en la Corte Penal Internacional, que debe ser parte de. Y en ese sentido, ya para concluir, me parece, porque creo que es un tema que nuestro director dice que hay que abordar más ampliamente, ¿por qué la importancia de enjuiciar a presidentes de la República? Creo que desde que empezó este modelo económico desde el 82, hay un tecnócrata que estaba convencido del proceso de liberalización económica, que era Miguel de la Madrid. Sus hijos todavía participaron en la administración del gobierno federal, pero yo veo que en el caso de Miguel de la Madrid era un tecnócrata convencido, pero a él no le puedes encontrar muchos aspectos de excesiva corrupción, como sucedió en el 88 con la tecnocracia que nos gobernó, que supuestamente era moderna, que era una posición de la nueva escuela económica de libre mercado, pero salió súper corrupta. Y creo que efectivamente se lesionó al propio pueblo con un modelo que no solamente ha tenido sacrificios, sino también el hecho de tener una tecnocracia corrupta. Y bueno, ya no hablar de Salinas, yo comparo mucho efectivamente lo que pasó del 17 a 1929, después de la Constitución o antes, es decir, terminó en una verdadera carnicería. Y en el 94 tenemos el alzamiento zapatista, pero también tenemos la muerte de Colosio, de Luis Massieu, etc. Y con Zedillo, pues esta idea de robarse información a empresarios connotados como fue el error del error de diciembre de 1994. Y el foxismo, que se caracterizó por corrupción, la guerra de daños colaterales del propio Calderón, que tuvo efectos en la sociedad civil desastrosos, y la culminación del gobierno de Peña Nieto, que fue también de excesivas muertes y además de una tecnocracia muy corruptos como Odebrecht, y en ese sentido me parece que ya es justo que la sociedad, así como lo plantea el maestro Sinar, de que sea participativa, que sea cuestionante, que la emisión del voto cuando hay coyuntura electoral no solamente es la emisión, sino es la actividad permanente de los ciudadanos en la red pública. Gracias. Gracias, Lupillo.
le digo Lupillo de cariño, pero la verdad José Guadalupe Sánchez, ex-Gatell, ya fue más preciso. Yo solo quiero incorporar un elemento de análisis. Miren, lo que ha significado, es decir, estamos construyendo la cuarta transformación. Ese es un elemento importante, tan importante que si ustedes comparan, esto es un elemento mundial. ¿A qué me refiero? No hay un caso así en América Latina donde tengan la posibilidad de llevar a juicio a expresidentes. Y estoy seguro que no solo en América Latina, sino en el mundo. Es decir, es algo que nos va a distinguir efectivamente con relación a otras democracias. Es decir, aquí creo que vamos a lograr certificarnos los mexicanos en este proceso democrático que se ha abierto a partir de los 2018. Entonces, quiero subrayar eso porque esto no va a salir en el Economic, en el New York Times, en CNN, etcétera, etcétera. Incluso lo van a estar obstaculizando. Pero creo que hay que redimensionar a nivel mundial el proceso que nosotros mismos construimos. Y entonces tenemos que ser consecuentes con lo que estamos construyendo. Maestro, ¿quiere decir algo antes de que nos despidamos? Bueno, estamos de acuerdo con los que los dos compañeros han dicho, nosotros nos sumamos. Nada más una aclaración, un breve espacio antes de despedirnos. Primero le damos las gracias a todos los compañeros que nos siguen a través de Facebook Live y que pues por cuestiones técnicas no podemos llegar de manera directa, pero ya lo intentaremos en nuevos programas. Queremos señalar primero, y lo dije al principio, nosotros somos un grupo de análisis, no somos paleros, conchaveros, ni estamos aplaudiendo a X o Y persona. Tampoco tenemos posturas de atraso, de regresión. Somos personas que planteamos el progreso, que planteamos la transformación, que planteamos los cambios y que los vivimos además. Tampoco denigramos en ningún momento a ninguna persona por su sexo, por su preferencia, por su religión, y en ningún momento estamos esperando caerles bien a todos por a veces decir la verdad, que creo que es lo que más importa en una situación de un colectivo que informa y que da a conocer sus planteamientos. Cuando se parte de una crítica desde la perspectiva de grupo, siempre se busca causar o provocar algo. Nosotros no queremos dañar a nadie. A nosotros lo que nos importa es la sociedad, a quienes siempre enviamos nuestro mensaje amplio y abierto de criterios de avanzada, de transformación, vuelvo a repetir, y nunca consideramos pertinente estar discutiendo sobre si somos o no somos misóginos, que transgredimos las preferencias sexuales de otras personas. Consideramos que es muy importante la libertad y por la libertad estamos aquí. Tampoco consideramos pertinente decirles a los demás, a los que algunas veces nos han atacado, a que nosotros somos los únicos. Pueden trabajar y seguir trabajando por construir propuestas. Este es un programa de construcción de pensamiento filosófico, histórico y abierto a todos ustedes. Cuando gusten, estos espacios son de ustedes, pero vamos a hablar sobre lo que es lo mismo. Nunca agredirnos. Muchas gracias, que tengan buenas tardes.